Bueno, bien. Arrancamos. La idea de la clase de hoy es arrancar con lo que es cantidad de movimiento, que es el último tema antes del parcial. Y lo que tiene es que es un tema que probablemente ustedes no hayan visto en materias anteriores, que es algo diferente a lo que venía pasando con los temas, con los últimos temas que habíamos visto. Trabajo de energía, dinámica, cinemática, son cosas que se ven en el secundario y se ven en el CPU. No es el caso de cantidad de movimiento, que para la mayoría de ustedes va a ser un tema nuevo. A partir de ahora, los temas que siguen, que bueno, a partir del segundo parcial, van a ser todos temas que van a ser para ustedes nuevos. La idea de los temas anteriores que vimos es que se refuerce el conocimiento que ustedes tenían sobre esos temas para poder encarar estos nuevos temas que, bueno, hoy arrancamos con cantidad de movimiento. Entonces, vamos a pasar a la diapositiva. Vamos a poner el puntero y arrancamos. Hasta acá se me escucha todo bien. Nada, saben, si se llega a cortar o a volver robótico, avísenme y vuelvo de vuelta a decir lo que dije. Entonces, vamos a introducir un vector, que es el vector cantidad de movimiento, que se define como la velocidad multiplicada por la masa. Este vector lo vamos a llamar P. Fíjense que el vector P lo que tiene es que apunta para el mismo lado que la velocidad. O sea, si la velocidad va para la derecha, la cantidad de movimiento va a ir para la derecha. Si va para la izquierda, va a ir para la izquierda. Lo nuevo es que esta cantidad de movimiento está pesado por la masa. O sea, si nosotros comparamos el vector velocidad y el vector cantidad de movimiento, la diferencia que hay entre esos dos es la longitud que tienen, que mientras más masa tenga, mayor va a ser la cantidad de movimiento. De la misma forma, si tengo menor masa, la cantidad de movimiento va a ser más chica. Esta es una forma de distinguir entre dos situaciones. No es lo mismo si a mí me choca un tren que tiene una masa grande, ¿sí?, que si me choca, por ejemplo, no sé, una hormiga que tiene una masa pequeña. La velocidad, ¿sí? Perdón, si tienen la misma velocidad, ¿no? Si en ambos casos la velocidad es la misma, ¿sí?, la cantidad de movimiento no va a ser la misma porque las masas son distintas. Entonces, el efecto que se produzca va a ser totalmente distinto. En un caso lo podré resistir, en el otro caso me mandaré al hospital. Sí, me recolgué de subir la práctica la semana pasada. Hoy subo las dos, perdón. Entonces, bueno, este vector cantidad de movimiento va a apuntar para el mismo lado que la velocidad, pero está pesado por la masa. Eso es lo nuevo. ¿Por qué hacemos esto de definir la cantidad de movimiento? Porque podemos reescribir la segunda ley de Newton de esta forma. Como la suma de las fuerzas externas es igual al cambio en la cantidad de movimiento en el tiempo, que esto es la derivada del vector cantidad de movimiento. O sea, sería derivar la componente X, la componente Y, la componente Z. Si bien esto para un sistema de una sola partícula puede parecer un poco tonto, es ¿por qué hago esto si puedo aplicar Newton? Cuando uno trabaja con sistemas de más de una partícula, de más de un cuerpo, ¿sí?, ahí las cosas se pueden poner un poquito más complicadas. Entonces, esta forma de tratar a la dinámica resulta mucho más interesante y mucho más cómoda a la hora de resolver problemas, porque lo que me dice es solamente fíjate las fuerzas externas. Las fuerzas internas no me van a estar molestando. Lo que estoy diciendo es que la cantidad de movimiento cambia gracias a las fuerzas que vienen desde afuera, desde las externas. Lo que sea interno, ¿sí?, que pueden ser pares de acción y reacción, perdón, son pares de acción y reacción, todo eso no me va a afectar en la dinámica del problema. Voy a trabajar con sistema de cuerpos. La clase pasada, la del jueves pasado, habíamos resuelto un problema de trabajo y energía
donde teníamos, voy a dibujarlo, donde teníamos una cosa así, donde este cuerpo se movía para abajo, este para allá, y el rozamiento lo frenaba, ¿sí? Y si se acuerdan, en ese problema habíamos tomado un sistema que eran estos dos cuerpos. Entonces, en ese problema, cuando uno analizaba el trabajo de las fuerzas, pasaba que el trabajo que hacía la tensión era el mismo, pero en sentido contrario, que hacía la tensión en el otro cuerpo. Entonces, el trabajo de esta fuerza y de esta fuerza se terminaban cancelando. Eso justamente porque terminan siendo fuerzas internas y no me iban a afectar a la energía en ese momento. Entonces, la idea ahora es, cuando tengamos un problema de cantidad de movimiento, es buscar sistemas, ¿sí? Sistemas de vuelta es un conjunto de uno más cuerpos, donde la cantidad de movimiento se me logre conservar. Eso va a hacer que el problema se resuelva mucho más fácil. Y si no se conserva, bueno, veremos cómo cambia. Pero siempre para ver eso, vamos a tener que chusmear las fuerzas externas. Y lo más interesante, quizás, es que, ¿qué pasa si las fuerzas externas es nula? Yo tengo la sumatoria de todas las fuerzas externas, es nula. Entonces, esa derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo va a ser igual a 0. ¿Y qué pasa cuando una derivada es igual a 0? Quiere decir que la cantidad que estoy derivando es constante. Entonces quiere decir que la cantidad de movimiento no cambia en el tiempo y por ende la velocidad no me estaría cambiando en el tiempo. ¿Sí? Recuerde que cuando diga cantidad de movimiento estoy diciendo la velocidad pero multiplicada por la masa. Entonces es básicamente lo mismo, uno lo puede pensar como la velocidad. O sea, si cambia la velocidad, cambia la cantidad de movimiento. Una cosa importante a remarcar es que esta ecuación es vectorial. Y esto es lo que resume el 80% de los errores en un parcial. Acuérdense que la cantidad de movimiento es vectorial. Entonces, yo acá no tengo una ecuación, tengo 3. Una para cada eje. Una para el eje X, una para el eje Y, una para el eje Z. Hay un ejemplo que ustedes ya conocen de un sistema donde la cantidad de movimientos se conserva en un eje, pero no se conserva en el otro, que es el tiro oblicuo. En un tiro oblicuo, la única fuerza externa que tenemos es el peso, ¿sí? Entonces, en el eje Y, vamos a tener que la cantidad de movimiento no se me conserva, la velocidad cambia, ¿sí? En ese caso, recuerden que teníamos un MRV, pero en el eje X no hay fuerzas. Entonces, la cantidad de movimiento permanece constante. Y si la cantidad de movimiento permanece constante en X, quiere decir que la velocidad en X no cambia. Y en el eje X teníamos justamente un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, cuando nosotros también trabajemos con cantidad de movimiento, lo que vamos a hacer es analizar eje por eje, a ver en qué ejes se conserva y en qué ejes no se conserva. Temen un segundo. Listo, sigamos. Ahí está. Entonces, cuando uno trabaja con un sistema de cuerpos, lo que puede hacer es definir lo que se llama el centro de masa. ¿Qué es el centro de masa? Es una suerte de promedio de todos los vectores posiciones, ¿sí? Dividido, bueno, por la masa total. Bueno, sí, sería el promedio, justamente es un promedio con la masa pesando. En un promedio normal, uno lo que hace es sumaría todos los vectores posiciones y lo dividiría por cuántos vectores posiciones sumó. En este caso lo que hace es multiplicar cada uno por la masa, entonces los que tienen más masa van a ser más importantes en el promedio, los que tienen menos masa van a importar menos en el promedio, y dividido por la masa total. Eso me va a dar cuál es el vector posición del centro de masa.
que para objetos regulares, un cuadrado, un cubo, o un círculo, etcétera, suele caer en el medio del objeto. Si el objeto suele ser un poco más irregular, bueno, hay que hacer la cuenta y ver dónde cae. Si uno deriva esto con respecto al tiempo, lo que va a obtener es lo que se llama la velocidad del centro de masa. ¿Sí? Que lo que me dice es ese punto artificial que estamos poniendo, que es el centro de masa, cuán rápido se mueve. Y esta velocidad del centro de masa va a ser muy importante porque la cantidad de movimiento es aditiva. O sea, yo puedo agarrar, si tengo un sistema, calcular la cantidad de movimiento total como la suma de las cantidades de movimiento de cada uno de los cuerpos. Y eso es lo que se conoce como la cantidad de movimiento total, que a veces yo la escribo con P mayúscula con la flechita y se puede llegar a confundir con la fuerza peso. ¿Hasta acá estamos todo bien? Sí, sí. Estamos todos bien. Perfecto, ¿estamos todos? Y entonces voy a repetir lo más importante de esta unidad, que es, si las fuerzas externas son 0, bueno, yo tengo que la cantidad de movimiento en el tiempo no me cambia, y entonces el centro de masa lo que va a terminar haciendo es un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, ya ustedes saben que la forma más sencilla en la que se puede mover un cuerpo es un MRU. Entonces, lo que estamos nosotros haciendo es un movimiento que puede llegar a ser complicado. Por ejemplo, si uno tiene el choque de, ahora vamos a hablar más de choque, de dos partículas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa después de que choquen? ¿Sí? Eso sería un movimiento complicado. Entonces, como la sumatoria de fuerzas externas cuando chocan estas dos partículas es 0, ¿sí? Porque lo único que hay son fuerzas internas, la fuerza que un objeto le hace al otro, el otro se la devuelve para acción y reacción. El choque resulta un movimiento complicado, pero ¿qué pasa con el centro de masa? No va a ser complicado de analizar, ya que lo que termina siendo es un movimiento rectilíneo uniforme. Al no haber fuerzas externas, lo que me va a pasar es que voy a tener un MRU. Y de vuelta, remarcar, esto es vectorial. Esto va a valer en el eje X si no tengo fuerzas externas, o si la suma es 0, en el eje Y, en el eje Z. Cada eje lo voy a tener que analizar por separado. Entonces, voy a contar una diapositiva de choque. En general se da en la segunda clase, pero ya la tenía hecha, así que aprovecho. Una cosa muy común de estudiar en cantidad de movimientos son los problemas de choque. Los problemas de choque son problemas en donde dos o más cuerpos se encuentran en un momento, interactúan y salen para lados distintos. O salen juntos a veces. En este problema, cuando se producen esos choques, el cuerpo de la izquierda le aplica una fuerza al cuerpo de la derecha. Y por tercera ley de Newton, esa fuerza se va a replicar en el cuerpo de la izquierda, pero para el otro lado. Entonces, si uno toma como el sistema el cuerpo de la izquierda y el cuerpo de la derecha, esas fuerzas con las que interactúan terminan siendo fuerzas internas, porque tengo el par de acción y el par de reacción. Al ser fuerzas internas, no me van a contar en analizar la cantidad de movimiento del sistema. Entonces, cuando uno tiene un problema de choque, lo que hace es, dice, bueno, tomo como mi sistema los dos cuerpos y las fuerzas con las que chocan, que suelen ser complicadas de analizar, terminan siendo fuerzas internas, entonces me las saco de encima. Eso hace que el problema pase de ser un problema complicado para resolver si uno lo hace en términos de la dinámica de Newton, a ser un problema sencillo si uno lo analiza en términos de la cantidad de movimiento. Entonces, al igual que pasó con trabajo de energía, lo que estamos haciendo es ampliar la cantidad de problemas que podemos resolver con la mecánica. Esta vuelta de tuerca que le estamos dando a la segunda de Newton, analizándola no ya en términos de todas las fuerzas, sino de las fuerzas externas y la cantidad de movimiento,
nos va a permitir ir un poco más allá en los problemas que estemos trabajando. Entonces, en un choque, las fuerzas externas terminan sumando 0 y la cantidad de movimiento se va a terminar conservando. Hay una clasificación de choques que a ustedes en la guía les va a aparecer en los enunciados, que son el choque elástico. Es un choque en donde la variación de la energía cinética es 0, o sea, no hay cambios de energía cinética. Como el nombre lo dice, elástico es chocan con una cierta energía, ¿sí? La suma de las dos, y se van con esa misma energía cinética, ¿no? Y después está el choque inelástico, que es donde la energía cinética no se les conserva. Hay un caso particular de choque inelástico, ¿sí? Que es el choque plástico, o en la guía lo van a encontrar como totalmente inelástico, ¿sí? Son sinónimos, que es el caso en que después de chocar, los objetos quedan pegados, quedan con la misma velocidad, se mueven juntos. Y hay un tercer caso que podría ser, que es el choque explosivo, que es en el choque en el cual la energía cinética aumenta después de chocar, producto de que durante el choque se libera alguna energía, que eso hace que aumente, que la cinética pase a aumentar. Hay algún ejercicio en la guía, pero bueno, no es lo más importante. Lo que sí quería marcar es qué pasa en un choque inelástico. En un choque inelástico, si bien se conserva la cantidad de movimiento, hay un cambio en la energía cinética, producto de que esas fuerzas, esos pares de acción y reacción que están ocurriendo, me terminan generando algún trabajo adicional. Ese trabajo lo que va a hacer es comerme parte de la energía, que puede ser que se transforme en calor, podría ser, o muchas veces en deformaciones. Cuando dos autos chocan de frente, ¿sí? Parte de la energía que esos autos tienen se transforma en la deformación del frente del auto, etcétera, etcétera. Es mucho más complicado un choque que lo que estoy diciendo, pero bueno. Entonces, hasta acá la introducción. ¿Me siguen hasta acá? ¿Estamos todos bien? Sí, sí, perfecto. ¿Hay algo que quieran que repita? Estamos. Entonces, la idea hoy es hacer los primeros problemas de la guía. En realidad, si después ustedes quieren terminar la guía, se puede, pero los ejercicios más complicaditos los van a ver con Cristian la próxima. La idea de hoy es un par de ejercicios como introductorios de lo que es cantidad de movimiento y de lo que se puede llegar a resolver. Entonces, el primero es el problema 5, que me dice que una persona pesa 80 kilos y tengo otra persona que está en el extremo de una canoa de 30 kilos de masa. Entonces, cuando la canoa está en reposo, los tipos intercambian la posición, ¿sí? Y lo que se ve es que la canoa se mueve 40 centímetros para un lado. Entonces, la pregunta es que digamos cuál es la masa de la otra persona. Entonces, vamos a hacer los dibujitos. Uno tiene una persona sentado en la esquina izquierda, digamos, de la canoa. A la derecha está la persona de 80 kilos. Y yo tengo acá una canoa, así que es extendida, y que el centro de masa estaría en la mitad, ¿no? Recuerden, para objetos que sean regulares, ¿sí? Como una canoa, yo me la estoy imaginando como un rectángulo, el centro de masa va a caer en la mitad. Esto va a depender totalmente de la forma de la canoa. Vamos a suponer que es la canoa más simétrica y homogénea posible. Si obviamente uno empieza a delirar con la canoa, por ejemplo, si uno acá le agrega alguna parte extra, bueno, el centro de masa se va a correr para la derecha, ¿no? Se va a correr para donde más masa haya. No es el caso, vamos a hacerlo sencillo. La canoa va a quedar como un rectángulo aburrido. Entonces, yo ahí marqué un par de cosas, además del centro de masa de la canoa, marqué que esta persona está a 80 kilos. Entonces,
Ahora lo que va a pasar es que esta persona 80 va a pasar a la izquierda, esta persona de masa desconocida va a pasar a la derecha. Entonces, cuando los tipos hacen eso, ¿sí? Si acá estaba el tronco ese que está hundido, que vamos a tomar como referencia, la canoa se va a haber movido 40 centímetros para la derecha. Entonces, con respecto al origen de coordenadas, la persona 80 kilos está a 40 centímetros, ¿sí? 0,4 metros. El centro de masa de la canoa va a estar a 1,9, o sea, 1,5 más 0,4. Y la persona que no sabemos cuánto es la masa, va a estar en 3,4 metros, o sea, los 3 metros del borde de la canoa más 0,4. Entonces, fíjense que nosotros lo tenemos que analizar en términos de las fuerzas externas esto. La idea de trabajar con cantidad de movimiento es, fijémonos cuáles son las fuerzas externas. Y ahora lo vamos a analizar en más detalle, pero este va a ser un problema donde no va a haber fuerzas externas. La suma de fuerzas externas, perdón, va a ser 0. Entonces, ¿qué va a pasar con el centro de masa del sistema? Si uno lo analiza de esta forma, ¿sí? Tiene dos cuerpos y una canoa, y dice, bueno, ¿dónde está el centro de masa del sistema? Bueno, el centro de masa del sistema, si las dos masas fuesen iguales, estaría en el medio. Ahora, si hay una masa que es más grande que la otra, como el problema me dice, ¿sí? Que la de 80 es la mayor, el centro de masa se va a ir más para la más pesada, ¿sí? La idea del centro de masa es que lo que uno hace es un promedio, ¿sí? De los vectores posiciones, donde los que tienen mayor masa pesan más, ¿sí? Son más importantes. O sea, si yo pongo una hormiga y pongo un elefante, ¿sí? El centro de masa va a tender hacia donde está el elefante, no hacia donde está la hormiga, que es la más liviana. Entonces, el centro de masa, uno se puede imaginar que está por este lado. ¿Sí? Yo lo marqué ahí, podría estar un poco más para la derecha, pero como no sé la masa, no lo puedo calcular exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando estas personas intercambian lugares? Bueno, cuando intercambian lugares, la fuerza con la cual caminan, ¿sí? Es una fuerza de interacción entre ellos, entre ese cuerpo, y la canoa. Entonces, esas fuerzas internas no me van a contribuir a las fuerzas externas, pues son internas, básicamente. Entonces, eso va a hacer que la cantidad de movimiento se conserve, que la velocidad del centro de masa se conserve, y como al principio es 0, al final va a ser 0. Entonces, el centro de masa va a tener que caer en el mismo punto. Que si se fijan, yo lo dibujé acá, ¿sí? De manera que esté más cerca del de 80 kilos que el de la masa desconocida. ¿Me siguen hasta ahí todo el razonamiento? ¿O los mareé mucho? Profe, perdón, ¿podría volver a explicar la conservación de la ¿De la cantidad de movimiento? Por favor, porque no la entendí bien. Sí, ahora lo vamos a hacer más en detalle. La idea es que cuando uno analiza la conservación de la cantidad de movimiento, lo que tiene que ver son las fuerzas externas. ¿Sí? Esto lo tenía un poquito más escrito más adelante, pero vamos a hacerlo ahora. O sea, si uno se fija en este problema, ¿cuáles serían las fuerzas externas que yo tengo? Bueno, en principio uno podría tener los pesos. ¿Sí? El peso es una fuerza externa. El peso de cada una de estos tres bichos. ¿Qué pasa con el peso? Bueno, tengo otra fuerza externa, que sería la normal con el agua o el empuje con el agua, que me está sosteniendo la canoa. ¿Sí? Entonces, esa fuerza se opone a los pesos y los compensa. Entonces, por ese lado, esas fuerzas externas, entre ellas se compensan. ¿Sí? Entonces, no me van a molestar a la cantidad de movimiento. ¿Qué pasa cuando las personas estas caminan para allá, ¿sí? O la persona esta camina para allá? Bueno, cuando esta persona camina para la izquierda, ¿sí? Le va a estar haciendo una fuerza para la derecha a la tabla, ¿sí? Pero ahora, esas fuerzas con las que se mueven están dentro de mi sistema. Mi sistema es la masa M, la masa de 80 y la canoa. Entonces, este par de acción y reacción,
¿sí? No me va a contribuir a la cantidad de movimiento. ¿Está bien? Y después habría una fuerza extra que estaría moviendo toda la canoa hacia la derecha. ¿Sí? Que esa la podemos analizar un poco más en detalle. Pero esa fuerza que me mueve a la derecha la canoa, ¿no? Porque esto se va a mover para allá. ¿Sí? Primero me lo mueve para la derecha y después me lo tiene que frenar. Porque si uno analiza la velocidad en función del tiempo, del centro de masa de la canoa, ¿sí? La canoa, fíjense que pasa de acá hacia acá. Bueno, si uno lo ve, al principio va a moverse, entonces va a subir la velocidad y después va a bajar a cero. Entonces, si uno lo mira esto en promedio, la fuerza que va a obtener va a terminar siendo cero. Eso quizás es quizás un poquitito más difícil de entender. Ahora lo podemos repasar. Pero la idea es que lo que tengo acá es que la suma de todas las fuerzas externas termina siendo cero. ¿Sí? De alguna forma se me termina compensando todo. Siempre y cuando yo tome como sistema la canoa y las dos personas. De vuelta, eso de tomar el sistema correcto va a ser, junto a buscar que la suma de fuerzas externas se anule, va a ser el caballito de batalla de esta unidad. Entonces, ustedes van a tener que tratar de buscar eso. Entonces, bueno, ¿qué fuerzas externas tenemos? Bueno, ya un poco lo habíamos hablado. Tenemos el peso, los pesos, perdón, que se cancelan con la normal o el empuje que me puede hacer el agua. Y después va a haber una fuerza que me mueva primero la canoa hacia la derecha, ¿sí? Que si quieren puede ser algún tipo de rozamiento con el agua, pero cuando me lo mueve para la derecha va a llegar un momento que me lo va a frenar, entonces se va a oponer esa fuerza a la que ya teníamos antes, y el resultado va a terminar siendo que la suma de fuerzas externas es cero. Entonces, hasta ahí me siguen. Repito algo, quieren que... Es que, tipo, me confunde un poquito lo de que las fuerzas externas es cero, porque, tipo, yo me lo imagino como que si es cero, entonces no se mueve, no se tendría que mover la canoa. Pero Claro. no hay una fuerza que no es cero, entonces, como el peso y la normal se cancelan, debe haber una fuerza ahí que, no sé, capaz que lo estoy pensando mal, pero me cuesta imaginar que las fuerzas externas es cero, capaz que por ahí... No, es que creo que eso es lo más difícil del problema. Porque uno dice, pero la canoa se está moviendo. ¿Sí? Porque uno eso lo ve, la canoa se está moviendo. Si uno está en esa situación, y acá está un tronco que uno usa como referencia, lo que va a decir es, che, estamos más lejos del tronco. Una vez que intercambiamos lugares, estamos más lejos del tronco. ¿Qué está pasando? Lo que nosotros tenemos que hacer es no pensarlo en términos del centro de masa de la canoa, ¿sí? El centro de masa de la canoa es esta crucecita verde que yo dibujo acá. Eso se mueve, ¿sí? Como así se mueven las masas de las personas, las dos personas se mueven. Una pasa de izquierda a derecha, la otra de derecha a izquierda. Ahora, todo ese movimiento se hace utilizando fuerzas que son internas al sistema, ¿sí? Cuando esta persona quiere caminar para la derecha, ¿sí? Lo que va a pasar es que se va a aplicar una fuerza, ¿cómo se llama? Interna, que va a ir para el lado contrario, sobre la canoa, ¿no? Entonces, lo que me va a pasar es que el centro de masa se me va a terminar moviendo para la derecha, efectivamente, este cosito verde va a pasar de acá a acá, pero el centro de masa, si yo lo calculo antes y después, siempre va a estar en el mismo punto. ¿Sí? Fíjense que el centro de masa yo lo marqué afuera de la canoa. Es un punto artificial, si quieren. Si yo calculo el centro de masa antes y después, el centro de masa no me cambió. Eso es lo que nosotros estamos analizando cuando analizamos la cantidad de movimiento del sistema. Analizamos el centro de masa del sistema, no el centro de masa de la canoa. Esa es la gran diferencia. ¿Sí? Sí. ¿Voy de vuelta? Ahora lo entiendo un poquito mejor con
el centro de masa del sistema y no de la canoa, pero bueno. Claro, nosotros lo que tenemos... Pero quieren. Es que está todo dentro de la canoa, entonces lo que uno imagina es que lo que tiene que ver es el centro de masa de la canoa. No, lo que tenemos que ver es el centro de masa de todo el sistema. El sistema es la masa celeste, la masa esta naranja y la canoa. ¿Me siguen todos? ¿Quieren que vuelva para atrás? Por mí seguí. Perfecto. El resto estamos... Bueno, les creo que estamos, si no cualquier cosa, volvemos para atrás. Entonces, no sé si los convencí, pero lo que vamos a usar es que la suma de fuerzas externas es 0. Ese va a ser nuestro caballito de batalla. Entonces, ¿esto qué implica? Que la cantidad de movimiento total, o sea que va a ser la cantidad de movimiento de la suma de las cantidades de movimientos individuales, esto va a ser constante. Y a su vez esto es la masa del sistema, o sea, la suma de las tres masas, por la velocidad del centro de masa del sistema que estamos trabajando. Ahora, originalmente, el centro de masa S estaba quieto. Cuando las dos personas estaban en sus extremos, ese centro de masa estaba quieto. Entonces, cuando intercambian posiciones, ese centro de masa va a seguir siempre en el mismo lugar. Porque no tengo fuerzas externas que me puedan cambiar la ubicación de ese centro de masa. ¿Se entiende eso? O sea, la forma de cambiar esta crucecita amarilla, moverla para la izquierda, moverla para la derecha, es que venga alguien y me empuje el bote para algún lado. Te hago una pregunta. Sí. La cruz amarilla en el ejemplo que está más abajo está más cerca de la masa amarilla, ¿no? Claro, fíjate que en los dos casos está siempre más cerca de la masa amarilla, porque es la que más pesa. No, al revés. La azul sería la que más pesa porque se mueve para la derecha cuando intercambian. No, fíjate, el problema igual me dice que la masa esta celeste es la que menos pesa. Es todo el problema. Es una suposición del problema, ahora les cuento por qué. Dice, la otra es de menor peso. Entonces, fíjate en la parte de arriba, si las dos masas son iguales, la cruz amarilla debería coincidir con la verde. ¿Sí? Porque, nada, sería simétrico el problema. Como yo sé que la masa amarilla o naranja, no entiendo bien qué es este color, ¿sí? Es más pesada que la otra, el centro de masa se va a correr para ese lado, para la más pesada. Cuando cambian de posición, ¿sí? Fíjate que el centro de masa me queda en el mismo lugar y me queda más cerca de la masa naranja, que es la que más va a pesar en el cálculo de la posición del centro de masa. ¿Me seguís hasta ahí? Sí, me cuesta ver que el sistema se haya desplazado a la derecha si la masa de más peso es la naranja, pero bueno. Claro, en realidad el sistema no se desplaza a la derecha, lo que se desplaza a la derecha es la canoa. El centro de masa del sistema siempre está en el mismo lugar. Eso es quizás me parece que lo más complicado de entender. Nosotros estamos viendo dos cosas. El centro de masa de la canoa, que ese sí se mueve, y el centro de masa del sistema. El centro de masa del sistema no me cambia, porque no tengo ninguna fuerza externa que me lo pueda mover. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, yo te sigo. Seba, tipo, Sí. Para ponerlo más o menos en perspectiva, para ver si entendí bien, Dale. o sea, si yo agarro todo mi sistema como que son las dos personas más la canoa, no hay ninguna fuerza, no sé, me imagino una persona abajo del agua, no hay ninguna persona abajo del agua que me esté moviendo. Claro, claro. No, entonces las únicas fuerzas son el peso y la normal que se contrarrestan entre sí y por eso la fuerza externa es 0. Exactamente. Perfecto. Y bueno, se mueve debido a
no sé. No, a ver, yo creo que... El movimiento de la canoa. Yo creo que me expliqué mal, perdón. Creo que cuando dije cuando se mueve, creo que me expliqué mal, voy a repetirlo. Si vos lo pensás, ahora tu sistema es la canoa, o sea, vos imaginate que esto se está moviendo, Sí, ¿sí? Por ejemplo, vamos acá. Este tipo se va a mover para allá, entonces le va a hacer a la canoa una fuerza para este lado, sí, ¿no? Ahora, cuando el celeste se mueve para la derecha, le va a hacer a la canoa una fuerza para este lado, ¿sí? pero es menor porque tiene menos peso. Probablemente, exactamente. Esa es una posibilidad. No lo sabemos, no lo sabemos a ciencia cierta, pero probablemente pase eso. Sí. Si vos lo pensás como la canoa solamente, ¿sí? Si solamente pienso en la canoa, las fuerzas que tengo son esta fuerza menos esta fuerza. Sí, Entonces, el resultado sería para la derecha. claro. ¿Se entiende eso? Sí, ahora vamos. Eso para la canoa sí le cambia el centro de masa, Pero no el sistema. pero no del sistema. Claro, perfecto. Ahí lo ¿Me entendí. siguen hasta ahí? De mi parte, sí. Después yo lo que dije es que sí, bueno, puede haber un rozamiento con el agua, no puede, qué sé yo. No le demos tanta pelota al agua. Eso te iba a preguntar, profe, lo del agua. O sea, para este ejercicio en particular, que tiene que ver con el agua, ni consideramos rozamiento. No. Lo mejor sería que no. Ok. Piénsenlo así. Igualmente, si hay un rozamiento con el agua, yo lo que les había dicho es que lo que hace es, en un momento te lo puede llegar a acelerar, en otro momento te lo va a frenar. Entonces el resultado termina siendo 0. Pero me parece que la forma más fácil de pensarlo es así con las fuerzas como lo dije recién. ¿Me siguen? ¿Quieren que lo repita? Por mi parte entendí bien por qué se desplaza para la derecha. Igual, fíjense que este es un movimiento muy complicado. Eso también es algo que me interesa que vean. Estamos analizando el movimiento de 3 cuerpos, ¿sí? Que uno va para la izquierda, otro va para la derecha, qué sé yo. Y ahora yo todavía no hice ninguna cuenta. Cuando vean las cuentas van a ser que son re pavas. Entonces, ¿hasta acá estamos todos convencidos? ¿O un poco más convencidos? Sí, más convencido, sí. Perfecto. Si no, de vuelta cualquier cosa, vuelvo para atrás. Entonces, acá me quedé. Entonces, nosotros tenemos que la suma de fuerzas externas es 0 para el sistema, ¿sí? Entonces, la cantidad de movimiento total, que es la masa por la velocidad del centro de masa, es constante. Entonces, como no tengo fuerzas externas, el centro de masa se me va a quedar en el mismo lugar, que es lo que yo ya había adelantado al principio. Entonces, yo esto lo puedo poner como que la posición del centro de masa es constante, ¿sí? No me cambia. Siempre el centro de masa estamos hablando del sistema, no de la canoa. Bueno, la posición del centro de masa, volvió a pegar la fórmula, no sé por qué. Ah, sí, ya sé, porque la volví a pegar. Si hacemos esta cuenta, ¿sí? Y esto es algo que va a pasar en todos los problemas de cantidad de movimiento, vamos a hacer cuentas entre situaciones antes y situaciones después. Siempre que tengan un problema de cantidad de movimiento, fíjense cuál es la situación antes y después. Siempre hay un antes y un después. Siempre comparamos antes y después. Entonces, si yo calculo la posición del centro de masa, ¿sí? Acá, fíjense que la masa que desconozco, perdón, está en la posición 0, está en el origen de coordenadas. M es la incógnita que tengo que encontrar. La canoa está a la mitad, ¿sí? El centro de masa está a la mitad, entonces es 30 por 1,5. Y la persona 80 está a los 3 metros. Entonces, me queda esta cuenta, ¿sí? Dividido por la masa total, la suma de las 3 masas. Obviamente tengo M, que no sé cuánto vale, y la posición del centro de masa tampoco sé cuánto vale. Entonces, esta sería la cuenta antes. Me quedaría expresada así. Bueno, obviamente uno puede hacer un par de cuentitas más y hacerlo un poco más compacto. Pero vamos a hacer lo mismo en la situación después, ¿sí? O sea, cuando ya la canoa se desplazó a la derecha. Entonces, cuando la canoa se desplazó a la derecha, fíjense que lo debería haber dibujado. Bueno,
El tipo de 80 kilos está en el extremo izquierdo de la canoa, o sea, estaría en 0,4 metros. Fíjense que no cambié el sistema de referencia. Déjenme volver para atrás. Fíjense que siempre el sistema de referencia es acá, que es donde estaría el tronco. El naranja está a 0,4 metros. El centro de masa está a 1,9. Y el celeste está a 3,4. Entonces, la cuenta para el caso después, déjenme volver de vuelta, o sea, esta sería la situación antes, esta sería la situación después, ¿sí? Antes de que ocurra algo, después de que ocurra otra cosa. ¿Sí? Me quedaría así la cuenta. Entonces, yo lo que sé es que la posición del centro de masa es la misma, porque originalmente la velocidad del centro de masa es 0, y como no hay fuerzas externas, no puede cambiar. Entonces siempre va a ser 0 la velocidad. Entonces la posición va a ser siempre constante. Entonces, yo sé que esto y esto son iguales, los igualo, y de ahí despejo M. Y M va a terminar dando 56,7. ¿Sí? Fíjense que la cuenta salía en 2 renglones. Yo podía haber terminado el ejercicio en 5 minutos y no dar tantas vueltas. Pero la idea es que entiendan qué es lo que está pasando. ¿Me siguen? ¿Está bien? ¿Se entiende? No sé si necesitan la cuenta con más detalle, pero básicamente es igualar y despejar M. No es nada que no sepan hacer. Se entendió, te seguí. ¿Está todo bien? Por mi parte, sí. ¿Sí? ¿El resto? Bueno, mientras piensen si se entendió o no. Si no se entiende, díganme, volvemos para atrás, no hay drama. Yo no me hice el Dologu y no dije nada, pero yo podía haber hecho el ejercicio al revés. Podía haber hecho el ejercicio, en lugar de que esta sea M, la que desconozco, haber puesto 80 kilos acá y acá haber puesto M. Si hacen eso, y ustedes hacen la cuenta, lo que les va a pasar es que la incógnita les va a dar más grande que 80 kilos. Entonces, no van a estar cumpliendo con lo que les dice el problema, que la masa sea menor. Lo pueden hacer igualmente, pero es una solución distinta. Nada, por si después ustedes en sus casas lo quieren hacer al revés, pueden hacerlo. Creo que me dio 86 kilos si lo hacen al revés. El resultado cambia. Pero ¿por qué? ¿No sería lo mismo, solo que imaginando composiciones diferentes? No, porque mira, sí, uno podría estar tentado en pensar eso, pero fíjate qué pasa con el centro de masa. Si ahora, para que esto lo puedo borrar, si el centro de masa, si esta es la más pesada, ¿sí? Entonces el centro de masa estaría acá, en esta zona. Sí. Entonces, si yo cambio de lugares, no se me va a mover para la derecha, se me va a tener que mover para la izquierda para respetar eso. ¿Sí? Claro. ¿Se entiende? Sí. Nada, el problema se hace igual, se resuelve igual, no hay ningún problema, pero bueno, me cambiaría todo. Me cambiaría el resultado. Sí, es una sutileza, pero bueno. El problema no lo dice, pero háganlo con la masa incógnita en el origen. ¿Está bien? Claro, sí. Joya. Bueno, ¿avanzamos? Un comentario que me olvidé de hacer es, subí unos parciales viejos para que practiquen. Están con la respuesta ahí en número, no está en desarrollo, pero está en número. Están ahí en el campus, hay una sección que dice parciales anteriores, ahí los van a encontrar. Y en un rato, seguramente a la tarde, suba, pero por avisos, le suba el link a otro grupo de parciales viejos, que son más viejos, son de 2011 en adelante, para que practiquen, pero de esos no tengo la respuesta en número. Pero el campus no me deja subir más de 10 megas, entonces les voy a pasar directamente el link al Drive. Pero lo voy a poner en avisos probablemente o en la zona de parciales. Ahí veo después que me queda más cómodo.
Pero nada, la idea también de la materia, no de la materia, sino de todas las materias, ustedes seguramente ya lo saben. Ustedes tienen una guía de ejercicios que la idea es que la hagan, y una vez que la hacen, la idea es reforzar eso con parciales viejos, ¿sí? Practiquen parciales viejos antes del examen. Bueno, para eso hay que llegar y bueno, hay que laburar. Bien. Dicho los parroquiales, vamos a pasar al problema 6. En este problema lo que tenemos es dos masas, una vale m, la otra vale 3m. Por lo menos en la primera parte no me dicen cuánto es m, pero imagínense que si la naranja pesa 1 kilo, la otra pesa 3, si una pesa 10, la otra pesa 30, etcétera, etcétera. Las dos están en una superficie horizontal sin rozamiento. Y tenemos un resorte de masa despreciable que está unido, ¿sí? Y está comprimido. Le ponen una soga, ¿sí? Una cuerda, para que estos bichos no se separen. Entonces, uno lo que tiene es dos bloques con un resorte comprimido y una soga que está evitando de que cada bloque se vaya para su lado. Entonces, esa es mi situación inicial. Alguien viene, corta la soga, ¿y qué es lo que va a pasar? El celeste se va a ir para la derecha, el naranja se va a ir para la izquierda. Del que se va para la derecha me dicen que la velocidad es 2 metros sobre segundos, y la pregunta es, ¿cuál es la velocidad del otro? Entonces, antes de arrancar, pensemos en cómo resolveríamos esto por Newton. Por Newton tendría que la masa por aceleración de cada cuerpo es igual a la fuerza elástica, ¿sí? Que la fuerza elástica va a empezar valiendo una cierta cantidad, ¿sí? K por delta X, pero como ese delta X se va a ir, esa compresión se va a ir achicando, ¿sí? El delta X se va a hacer cada vez más chiquito, ¿no? Porque va a ir a su longitud natural. Esa fuerza elástica va a ir cambiando su valor en el tiempo. Entonces, la aceleración me va a ir cambiando en el tiempo para cada uno de estos cuerpos. Entonces, no sé si se dan cuenta, pero hacerlo por la dinámica de Newton, así en cada cuerpo individualmente, va a terminar siendo muy complicado. Porque tengo una fuerza elástica que me depende de la posición, ¿sí? Y que encima no sé ni cuánto vale la constante, ni cuánto vale la compresión inicial. Me estarían faltando montones de datos. Hacer esto por la dinámica sería, un dolor de cabeza. Entonces, acá es cuando entra en juego cantidad de movimiento. Ahora lo vamos a ver por cantidad de movimiento. Yo obviamente voy a tratar de explicar el problema para que ustedes entiendan el trasfondo. La cuenta matemática son 2 renglones. Entonces, cantidad de movimiento, lo que hacemos es decir, ya lo repetí 14.000 veces, pero para que les quede en la cabeza, sumatoria de fuerzas externas es igual al cambio en la cantidad de movimiento. Entonces, vamos a buscar un sistema en el cual la cantidad de movimiento permanezca constante, no sea fuerzas externas, o la suma de fuerzas externas sea 0. Entonces, ¿hay algún sistema? ¿Sí? Recuerden que sistema es conjunto de 2 o más cuerpos. ¿Hay algún sistema donde se conserve la cantidad de movimiento? La respuesta, me parece que es evidente, es, bueno, sí, tomo M y tomo 3M. No sé si es evidente, perdón, me adelanté. Pero, ¿por qué este sistema conservaría la cantidad de movimiento? Yo lo pienso algo así como que antes de que cortaran la cuerda, como que la tensión de la cuerda es como que se ve anulada por la fuerza del resorte, entonces como que no hay, las fuerzas externas se anulan y se hace 0. Claro, fíjense qué es lo que pasa. En la situación antes, vos tenés la tensión aplicada así, al cuerpo este de la izquierda, y la fuerza elástica. Sí. ¿Sí? Al cuerpo a la derecha te va a pasar lo mismo, pero para el otro lado. Tensión, fuerza elástica. Sí. Ahora, esta tensión con esta tensión se cancelan, esta fuerza elástica con esta fuerza elástica se cancelan, porque vale lo mismo, K por delta X. El delta X es el mismo para los dos,
dos, uno va para la izquierda, otro va para la derecha. Y cuando se separen, ¿sí? La fuerza elástica, lo que le haga a la amarilla o naranja, va a ser lo mismo que le hace al otro en la celeste. Entonces, esta fuerza elástica es de la misma magnitud que la otra, pero una va para la izquierda, es negativa, la otra va para la derecha, es positiva, se terminan cancelando. ¿Sí? Siempre y cuando mi sistema sea el de estas dos masas. Si mi sistema es solamente la celeste, bueno, tengo la fuerza elástica, no tengo nada que la compense. Si solamente es la amarilla, tengo la fuerza elástica, nada lo compensa. Pero tomando el sistema, la masa M más la masa 3M, bueno, esas fuerzas elásticas terminan siendo fuerzas internas. O jugando como fuerzas internas, ¿sí? En realidad yo debería definir como sistema las dos masas más el resorte, pero el resorte, como no tiene masa, no pincha ni corta. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se entiende esto? Sí. Esto tiene que quedar claro. Sí, una pregunta, profe. Ahí Sí. en el ejercicio aclara que la masa del resorte es despreciable, pero si no la aclarara, ¿lo tendría que considerar dentro del sistema? Claro, tendrías que considerar dentro del sistema y ahí el problema sí se va a hacer más difícil todavía. Ah, bueno, acá la aclara. Acá lo aclara, sí. Nosotros trabajamos igual con resortes ideales que no tienen masa. Ok, sí, gracias. Sí, no. Si uno le agrega la masa, el problema se hace más difícil. No me den ideas para el parcial. No, mentira. No. No, profe, No. Créanme que es la muerte si le ponemos masa al resorte. Pero bueno, dicha esta salvedad, la de vuelta. Esto es lo que quiero que se lleven de la clase de hoy. Que aprendan a elegir bien los sistemas. En general son evidentes, es agarrar todos los cuerpos que me aparecen en el problema. Pero cuando hagan eso, nada, revisen que la suma de fuerzas externas sea 0, porque ese es nuestro caballito de batalla. Hoy es una clase muy repetitiva. Entonces, tenemos que la suma de fuerzas externas es 0, ¿sí? Todos los problemas de cantidad de movimiento van a empezar buscando esto. Entonces, cuando ustedes lo hagan en el parcial, esto tiene que estar justificado. Con palabras, es un renglón, pero muestren que la cantidad de fuerzas externas es 0. Porque si no, yo voy a poner por qué se conserva P. Entonces, la cantidad de movimiento total, el P total, es constante. Y yo acá les anoté que solamente tengo movimiento en X. Entonces, toda la parte vectorial en este ejercicio yo la voy a dejar de lado, porque solamente me muevo en X. En Y no hay nada. Entonces, voy a pasar de vectores, ahora lo voy a hacer en escalares, pero porque solamente tengo en X. Entonces, la cantidad de movimiento inicial la podemos calcular porque sería la masa M por su velocidad, pero originalmente no tiene velocidad, así que sería 0, más 3M por la velocidad que tiene, que es 0. O sea, al principio los dos están sin velocidad, no tengo cantidad de movimiento, es 0. Entonces, esa cantidad de movimiento que vale 0, va a tener que valer 0 al principio y va a tener que valer 0 al final, porque no cambia. Ahora, cuando calcule la cantidad de movimiento final, va a ser un poco más difícil, porque hay unas velocidades ahí jugando. Entonces, esto que escribí acá es la cantidad de movimiento para el cuerpo celeste, que es su masa, que sería 3M, por la velocidad de 2 metros sobre segundo. ¿Sí? No lo anoté, pero para la derecha sería positivo, para la izquierda es negativo. Entonces, esta es la cantidad de movimiento de 1, y a eso le tendría que sumar la cantidad de movimiento de 2. 2 tiene una masa M y tiene una velocidad V que desconozco, que yo la puse positiva, pero por mi sistema de ejes yo sé que me va a salir negativa. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Se entiende cómo lo escribí? Esto sería la cantidad de movimiento del cuerpo celeste. Esta es la cantidad de movimiento del cuerpo de amarillo que está a la izquierda. Sí. ¿Estamos? Fíjense que es bastante pava la cuenta. Entonces, digo que la cantidad de movimiento es inicial y final no cambia, son la misma. Entonces, a la izquierda tengo 0, a la derecha tengo esta cuenta, ¿sí? Pueden sacar de factor común la masa, pasarlo para el otro lado dividiendo y se simplifica.
Entonces, lo que le va a terminar quedando es que la velocidad la despejan y le va a dar menos 6 metros sobre segundo, ¿sí? Me está dando negativa porque va hacia la izquierda, ¿sí? Tiene totalmente sentido con lo que estaba esperando. Entonces, fíjense cómo un problema que si lo hubiésemos hecho con Newton, hubiésemos tardado siglos, acá son 3 renglones, 4 renglones, sale muy sencillito. Esa es la potencia que tiene trabajar con cantidad de movimiento. Profe, en este caso, M no es incógnita para sacar la velocidad, ¿o sí? Se supone que es dato, no me dicen cuánto es, pero se termina cancelando, ¿sí? Ahora en la parte B, por ejemplo, me va a pedir la energía potencial del resorte, entonces ahí sí, por ejemplo, necesito un número para la masa. En la primera parte del problema se cancela. ¿Está bien? ¿Se entendió o no? Más o menos, pasa que cuando yo veo la última fórmula que acabas de hacer, que, bueno, al igualar el peso, la conservación de... Ay. Sí, de cantidad de movimiento. De la cantidad de movimiento, es Está igual al antes y después, me queda 0 igual, y bueno, ese choclo, y me queda M y D, que M no sé cuánto es. Claro, no, pero el truco está, mira, para que lo escribo, si lo sacás de factor común, a vos te va a quedar así. Y esto que estás multiplicando lo pasás dividiendo para el otro lado. 0 dividido M es 0, entonces ya te lo sacás de encima. Ah, listo. Pasa que no hice el despeje y me quedé con... No, está bien. Es un resultado y yo digo, ¿dónde está M? No. Eso es una cosa que les puede llegar a pasar. Hay muchos problemas que son independientes de la masa, entonces les van a dar las masas así. Ahora vamos a hacer otro que va a pasar lo mismo. Perfecto. Entonces, simplemente ustedes escríbanlo como si conocieran cuál es el número y después de alguna forma se termina cancelando. Gracias, profe. No hay por qué. No, porque lo que importa acá es la proporción de masa. ¿Cuánto es? Claro, lo importante es la proporción, exactamente. Sí, lo que va a jugar acá en el resultado es la proporción, no cuánto valen. Bien, iba a decir una cosita más, un detalle. Yo acá, fíjense que escribí la velocidad positiva y me dio negativa, ¿sí? Esa es una forma que a mí me gusta usar para chequear los resultados. Uno lo que podría también haber hecho es poner la velocidad negativa, porque sabe que va para la izquierda. Entonces, el resultado acá le debería haber dado el módulo, sin el signo menos. Cualquiera de las dos cosas está bien. Lo importante es que si ustedes pusieron un menos acá les aparezca un más, ¿sí? Y no les aparezca un menos y un menos, ¿no? Que se contradiga. Eso es una cosa que uno puede aprovecharse para chequear los resultados. Lo puse positivo, pero yo sé que me va a tener que dar negativo. Entonces, que me dé negativo es una buena señal. Bueno. La parte B ya es trabajo de energía. Me dice que diga que cuánto vale la energía potencial original en el resorte. Entonces, fíjense que antes, la situación antes, toda la energía mecánica es la potencial elástica. Y después, toda esa energía mecánica es cinética. Entonces, lo que está pasando es que estoy transformando la potencial elástica en cinética. La variación de energía mecánica, recuerden que es el trabajo de las fuerzas no conservativas. Y una vez que corto la soga, no tengo fuerzas no conservativas. La fuerza elástica es totalmente conservativa, entonces no me va a afectar la variación de energía mecánica. Entonces, tengo que la energía mecánica se me conserva, la inicial es igual a la final, entonces la energía potencial elástica, que yo la debería calcular como K sobre 2 por delta X al cuadrado, no la puedo calcular con esa fórmula porque no tengo ni la compresión ni la constante, pero yo sé que es la energía cinética final. Toda la potencial se transformó en cinética. Y la energía cinética final sí la puedo calcular porque tengo las velocidades de los cuerpos. Entonces, acá les queda expresado, ¿no? Es la energía cinética del cuerpo de la izquierda, más la energía cinética del cuerpo de la derecha. El problema ahora sí me dice cuánto vale la masa para poder hacer la cuenta, y eso me da 8,4 joules. ¿Sí? Entonces, la estrategia en esta parte B es, bueno, la energía potencial elástica no la puedo calcular con la fórmula,
me fijo la energía cinética, total sé que es lo mismo. ¿Estamos? Sí. Perfecto, déjenme chumpear. Acá no habría que trabajar Sí. con la velocidad en 6 metros sobre segundo. Ah, no, porque está en cuadrado, claro. Sí, Ah, está el cuadrado, así que la energía cinética no le importa si vas para la izquierda o la derecha. ok, Eso sí, sí. es muy noble. Sí, lo correcto sería poner el -6, pero si vos pones el 6 es lo mismo, nadie te va a decir nada. Como está el cuadrado, pasa. Déjenme ir al chat, ¿está todo bien? ¿Está todo bien? Entonces, vamos a hacer el último ejercicio de hoy. Y esto ya empieza un poco con los problemas de choques que les había contado al principio de la introducción. Este es el problema de choque típico, como para que se lleguen a una idea de cómo se resuelve. Igualmente la clase que viene van a avanzar en problemas un poquito más complicados de cantidad de movimiento y de choque. El choque y cantidad de movimiento son sinónimos prácticamente. Perdón, los problemas de choque son de cantidad de movimiento, ¿sí? No es que son sinónimos. Choque es un caso particular de cantidad de movimiento, en términos de problemas. Entonces, en este problema, yo tengo un disco de hockey A que desliza sobre una superficie de hielo liso, sin rozamiento, y va a chocar un bloque B que está en reposo. Entonces, los dos discos chocan y A sale para la derecha y arriba con 30 grados y B sale 45. Entonces, los dos discos tienen la misma masa, no me dicen cuánto es la masa, pero los dos van a tener la misma. Y tengo que calcular la velocidad, ¿sí? Después del choque. En módulo, porque bueno, la dirección ya está dada, ¿sí? Ya me dicen para qué lado apunta el vector, pero me falta el módulo, ¿sí? El módulo de la velocidad A y el módulo de la velocidad de B. Bueno, entonces, ya estamos todos de acuerdo que el sistema que tengo que tomar es el cuerpo A más el cuerpo B. ¿Por qué? Porque cuando choquen, las fuerzas con las que interactúan terminan siendo fuerzas internas. Las fuerzas externas en este problema serían peso y normal, y entre ellas se compensan. Entonces la sumatoria me da 0. ¿Estamos todos de acuerdo? Ese es el primer paso en un problema de choque. ¿Sí? La idea es que quede eso claro. Sí. ¿Sí? Después en el parcial me lo hacen bien. Entonces la suma de fuerzas externas es 0. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, la cantidad de movimiento total es constante. Entonces, ahora sí tenemos un problema en el cual los ejes juegan. Porque yo tengo un eje X y un eje Y. Que, a ver si lo dibujé. Sí, lo dibujé. Este sería mi eje X y este sería mi eje Y. Después tendríamos un eje Z también, donde también se conservaría la cantidad de movimiento, donde estaría el peso y la normal. Pero no hay velocidades, así que no lo vamos a tener en cuenta. Entonces, en este problema, para cada uno de los ejes, se me conserva la cantidad de movimiento. Por cada eje voy a tener una ecuación de cantidad de movimiento, una igualación, ¿sí? Entonces, acá vamos a tener dos ecuaciones. Una para el eje X, una para el eje Y. Yo acá lo escribí con los versores, no sé si se acuerdan. El versor X es el 1, 0. El versor Y es el 0, 1. Entonces, la cantidad de movimiento inicial, ¿sí? Es la cantidad de movimiento del cuerpo 1, que es la masa por la velocidad. La velocidad está completamente en la dirección X, así que es 40 metros por segundo por el versor X. Y el cuerpo 2 está quieto, así que sería masa por 0. ¿Sí? Fíjense que toda la cantidad de movimiento está en el eje X. Entonces, cuando choquen, toda la cantidad de movimiento va a estar en ese eje. Voy a dibujar un poco. Entonces, el centro de masa, lo vamos a dibujar ahí. O sea, si uno tiene el bloque A,
y acá tiene el bloque B, y uno dibuja el centro de masa, al principio el centro de masa va a estar acá, en el medio, ¿no? En el medio entre estos dos, porque los dos son lo mismo, entonces va a quedar en el medio. El bloque A va a avanzar, va a ponerse acá. Entonces, el centro de masa va a quedar en el medio, pero la distancia es más corta, entonces se va a haber movido el centro de masa, se desplazó hacia la derecha. Se desplaza con una velocidad que tiene que ver con una velocidad de masa, que como es constante, la velocidad del centro de masa, lo que está pasando, no va a cambiar en el tiempo, y la posición del centro de masa se va a estar moviendo hacia la derecha, haciendo un MRU. ¿Sí? A y B van a chocar, A va a salir para un lado, B va a salir para otro, pero el centro de masa siempre va a estar haciendo una trayectoria rectilínea uniforme. Entonces, fíjense que el movimiento entre A y B es complicado, uno sale para un lado, el otro sale para el otro, el centro de masa siempre es MRU. ¿Sí? Y más fácil que uno no hay. ¿Cómo funciona el tema? Sí, Sebi, no sé si soy yo, pero se te escucha un poquito entrecortado, pero yo te fui entendiendo. ¿Me siguen? A ver, en un segundo debe estar la conexión. O capaz que soy yo, no sé, a mí se me escucha. A vos deberías. No, escucha. Sigo perdiendo en el camino, profe. ¿Voy de vuelta? ¿Me escuchas mejor ahora? Voy a chequear. Y está. Ahora se me debe escuchar bien, ¿no? Sí, más o menos. ¿Sí? Creo, no sé, se sigue escuchando medio entrecortado. Ah, A mí también se me escucha entrecortado. ¿entendió más o menos lo de MRU? Sí, yo te escuché, o sea, se te escucha medio entrecortado, pero se va entendiendo porque no es ¿Se va entendiendo? tanto. ¿Quiere que lo repita? Lo repito, no hay drama. Lo repito un poco más lento. Es la conexión que le tengo que dar ya de baja al servicio porque no me lo resuelve. Lo que yo digo es lo siguiente. El movimiento es complicado después del choque entre A y B, pero lo que hace el centro de masa es algo fácil, es MRU. Entonces, la cantidad de movimientos y la cantidad al principio, bueno, es esto que está acá, es totalmente en eje X. La cantidad de movimiento al final la vamos a escribir así. Esta es la cantidad de movimiento para el disco A. La masa por el módulo de la velocidad. Y fíjense lo que voy a hacer. Voy a descomponer X y en X va a ser coseno de 30. Fíjense, en X es el adyacente. En Y el seno de 30. En X va a la derecha, así que es positivo. En Y es arriba, así que es positivo. En el caso de B, ¿sí? Va a ser masa por la velocidad de B. En X voy a poner el coseno de 45, positivo por la derecha, y el seno negativo porque va hacia abajo. Entonces, esta cuenta de movimiento, donde yo tengo mis incógnitas, velocidad, tiene que ser la cantidad de movimiento arriba. Tiene que ser igual componente a componente, porque es una igualdad vectorial. Tiene que ser igual en X, tiene que ser igual en Y. En Y me dio un número al principio. Y al principio me dio 0. Entonces, en X me va a tener que dar ese número, en Y me va a tener que dar 0. ¿Sí? Esto es componente a componente. ¿Me siguen? ¿Se escucha peor? Se No, entrecorta muchísimo, profe. sí, y además no vi que vaya pasando la diapositiva. Claro, No, se no. quedó- Quedó quietísima y usted siguió quietísima. hablando y no se vio nada. También 2 segundos cambio la conexión del celular. ¿Me aguantan? Podemos terminar.
sí. Pero, que si no... Un segundito. ¿Dónde está? A ver, ¿me escuchan un poco mejor algo? Sí, se te escucha. ¿Se me escucha? ¿De vuelta? No sé si la diapositiva, me parece como que sigue No, trabada. el 2, ¿qué están viendo? Yo me ¿Ven? quedé en el peso, perdón, en ¿Qué final? la observación de P inicial, sí. ¿Se ve? ¿Se mueve el mouse? No, profe. No. Vamos. Quizás si Para que la... y volvés a presentar. Sí, sí, voy a hacer eso. Vamos a ver. Estaba terminando. Un momento. Ah, Igual sigue un poco. Siento que se sigue entrecortando, creo. ¿en serio? Claro, Mira. Ah, porque estoy de vuelta a cosa. la presentación al menos sí se volvió a hacer, eso está bien. ¿Ahora? Quedó congelada la presentación. Sí, sí, sí. Ahí se mueve, ¿no? No. Se te escucha mejor, pero no se ve el movimiento. Ahora sí. Ahí Sí, ahora sí, ahora sí. Para. Se ve que se mueve la presentación. Sí, ahora se está directamente moviendo sin que lo toque, pero... Ahí está el ejercicio de la canoa. Sí. Sí. A ver, parece que arranca. Vamos a llegar hasta donde estábamos. Entonces, vamos de vuelta. Acá les estaba diciendo cómo es la cantidad de movimiento inicial, ¿sí? Es la masa del cuerpo A por su velocidad. Fíjense que está con X versor, el versor X es el 1, 0, más el disco B, que no tiene velocidad, así que lo escribí, pero bueno, esto se terminaría yendo. Entonces, la cantidad de movimiento final la vamos a calcular de la misma forma. Va a ser la cantidad de movimiento del cuerpo 1 más la cantidad del movimiento del cuerpo 2. ¿Hasta ahí está todo bien? ¿Se me escucha bien? ¿Se ve el mouse? Todo perfecto, no se te traba. Vamos, carajo. Bien. Entonces, fíjense que lo que yo estoy haciendo es masa por el módulo de la velocidad. ¿Sí? Y lo que tengo acá son las componentes. En X con coseno de 30, ¿sí? Es el cateto adyacente, entonces va con coseno. Y el seno en Y. Positivo en X porque va hacia la derecha, positivo en Y porque va hacia arriba. En B es lo mismo, pero con 45 grados. Pero positivo porque va a la derecha en X, negativo porque va hacia abajo en Y. ¿Se entiende eso? Yo ahora lo que voy a hacer es igualar las cantidades de movimiento y esto vale componente a componente. Entonces, lo que yo obtuve en X al principio es lo mismo que voy a obtener al final en X. Eso es una ecuación, es una igualdad. Y en Y a mí me había dado 0, entonces me tiene que dar 0 al final. ¿Está bien? Entonces voy a tener una ecuación para X, una ecuación para Y. Bueno, vamos. Entonces, a partir de esta igualdad,
¿Sí? Lo voy a escribir, así me queda en términos de X. Me comí, creo que un paréntesis ahí. No, me faltó borrar un paréntesis acá, omítanlo. Y en el eje Y voy a tener esto que está acá. Fíjense que esto es la cantidad inicial en X y esto es la cantidad inicial en Y. Esta es la final en X, final en Y. Entonces, a ustedes les está quedando un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Las masas, ¿sí? Si bien en este problema no me lo dan, se pueden simplificar, están en todos los términos. Y lo mismo acá, ¿sí? Se va a terminar perdiendo la masa. Y van a tener que calcular ustedes, despejar cuánto es la velocidad en A y cuánto es la velocidad en B. Eso es medianamente sencillo, es un sistema de 2×2, lineal, no van a tener problema. Y a partir de eso van a llegar a los módulos de las velocidades. ¿Sí? Las direcciones ustedes ya las tenían. Che, acá me equivoqué y... No dije nada, está todo bien. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se escucha bien? ¿Me siguieron? Sí, profe. Estamos, bien. Entonces, lo último, y ya terminamos, me dice la parte B, cuál es la fracción de energía cinética que se disipa, ¿sí? Entonces, simplemente lo que hago es calcular energía cinética. Muchas veces estos problemas de cantidad de movimiento, el ítem A es cantidad de movimiento y el ítem B es algo de trabajo y energía, ¿sí? Entonces, nada, agarro y hago la cuenta. La energía inicial del sistema es la energía cinética que tiene A, la calculamos. Me va a quedar en términos de la masa, me va a quedar 800 veces la masa, la unidad de Joule sobre kilos. No se preocupen, ahora vamos a ver, para sacarnos encima la masa, cuál es el truco. Lo mismo voy a hacer para la energía final, ¿sí? Tengo las velocidades, hago la cuenta, simplemente eso. Me va a dar esto. Entonces, a mí lo que me está molestando es la masa. Acá está la masa molestando, acá está la masa molestando. El truco, me olvidé, perdón, de acá, de poner energía final. El truco para sacarse encima la masa es forzar la división. Hacer la final dividido la inicial. Cuando ustedes hacen eso, las dos masas se cancelan, ¿sí? Pues está una arriba, otra abajo en la división, y les va a dar más o menos 0,8, creo que da 0,78, 0,79, yo lo redondeé. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir de la energía que tenía, al final me está quedando el 80%. ¿Sí? 0,8 es el 80%. Entonces, si me quedó el 80%, ¿cuánto se disipó en el choque? Bueno, en el choque se me terminó perdiendo un 20% de esa energía inicial que tenía. ¿Se entiende esta última cuentita? Profe, ese 20% que se perdió es solamente del cuerpo A. ¿Se lo pasa al cuerpo B o se pierde algo? No, ese es del sistema. Originalmente el cuerpo A perdió mucho más, porque es hacer la misma cuenta, pero sin este término. O sea, sí, hay un pasaje de energía de A hacia B, ¿sí? Eso en términos de las partes del sistema, está bien la pregunta. Ahora, en términos de la energía total del sistema, hay una parte que se perdió. ¿Dónde fue eso? Bueno, eso puede haber ido a energía térmica, se puede haber calentado los cuerpos, ¿sí? Puede haber habido una deformación. No lo sabemos, pero sabemos que se perdió. Este choque, ¿sí? Como la energía cinética cambió, esto es un choque inelástico. ¿Sí? Si los dos discos hubiesen ido pegados, sería un choque plástico. ¿Sí? Pero este es un choque inelástico porque la energía cinética no se me conserva. De hecho, se me pierde. ¿Sí? Si uno lo clasifica dentro de choques, este es el inelástico. ¿Está bien? ¿Me siguieron? ¿Se entendió? Sí. Entonces, bueno, con eso termina la clase de hoy. Una cosita más, en la presentación al final yo les dejé un ejercicio de parcial. Hagan la guía, obviamente, pero si llegan
No me acuerdo qué ejercicio pueden hacer la guía, pero más o menos 11, 12, pero si terminan el fin de semana, está bueno ya que arranquen a practicar parciales. Acá hay una recomendación de lo que es un típico ejercicio de trabajo de energía. Está resuelto para que después lo vean, es cortito. Así que, bueno, nada. Para después, lo tenía preparado, así que simplemente lo agregué. Así que, bueno. Con eso ya, por mí los libero. Si quieren, voy a estar un rato más para consultas. Si tienen consultas de vuelta durante el fin de semana, me escriben al WhatsApp, al mail, no hay ningún problema. Y nada, ya estamos a poquito del parcial, así que bueno, a estudiar. Así que, dicho esto, si no hay nada, los veo el jueves que viene. Y buen fin de. Voy a cortar la grabación porque si no me olvido. Buen fin de. Buen fin de. Sebas, ¿te van a Sí, buscar? sí.